Saludos, bienvenidos a esta clase de números racionales decimales. En esta ocasión veremos las partes del número decimal, ¿sí? Y veremos cómo transformar decimales a fracción. Entonces, los números decimales están compuestos de dos partes. La parte entera, que es aquella que se escribe primero y que se encuentra a la izquierda de la coma. La segunda parte es la parte decimal, la segunda cifra que se encuentra a la derecha de la coma. O sea, la parte entera se separa de la parte decimal por una coma. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 5,67. ¿Cuál es el primer número que aparece ahí? El 5, y ese representa la parte entera. Y la parte decimal, por supuesto, es el 67. Veamos ahora 0,7. 0,7 tenemos el 0 como parte entera, o sea que aquí el valor entero no hay valor entero, no existe valor, pero su parte decimal son 7, en este caso serían 7 décimas. Aquí sería menos 15,163. La parte entera es negativa, es menos 15. Y la parte decimal es 163 milésimas. Bien, ahí entonces queda en rojo la parte entera y en verde la parte decimal en esos tres ejemplos. Separados todos esos ejemplos con la coma. A continuación veremos tipos de números decimales. Los números decimales, hay tres tipos de números. Están los números decimales finitos, que significa que la parte decimal va a ser un número que tiene fin. Aquí en este caso 7,56 solamente es hasta el 56. La última cifra es 6 y después de esta cifra 6 solo hay ceros. Por lo tanto, si lo queremos escribir en forma extensa, tendríamos que agregarle solamente ceros. En ese caso indica que el 56 no tiene más valores después de esa cifra última, que en este caso es 6. Aquí nuevamente tenemos menos 27,6 y la cifra decimal es 6 nuevamente y después de esto solo hay ceros. Así indica claramente que este número decimal tiene una parte decimal que es un número que tiene fin. Veamos ahora el caso de los números infinitos periódicos. Estos números son infinitos porque su parte decimal es un valor infinito y a su vez periódico. El número que indica el periodo está bajo la coma, la rayita esta, que indica que este número, que es el 56, se va a repetir en forma periódica e infinita. Así entonces, 7,56 periodo sería de esa forma. 7,56, 56, 56, así hasta el infinito. Veamos este ejemplo, 0,8 periódico. El número periodo aquí es el 8 y este se repite en forma infinita y periódica. Así entonces 0,8 sería 0,8888 hasta el infinito. Nos queda el tercer tipo, que son los números decimales infinitos semiperiódicos. ¿Por qué semiperiódicos? Porque hay una parte, en la parte decimal, que no tiene periodo, que no es infinita, sino que es finita. Veamos entonces. Aquí está la parte decimal. El número 0,56 es el valor decimal. Pero la parte periódica e infinita solamente es el 56. Y lo que está antes, que es parte de la parte decimal, se le denomina anteperiodo. En ese caso, este valor no se repite en forma infinita. Si se lo quisiéramos escribir en forma extensa, sería de esta manera. Ahí indica claramente que solamente lo que está debajo de la raya, que es el periodo, que es 56, se repite en forma infinita y periódica, pero el 0 queda inmóvil, no se repite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la parte decimal? 74. La parte periódica es el 4 y el anteperiodo es el 7. El valor 7 pertenece a la parte decimal, pero no al periodo. Por lo tanto, este número se escribe de la siguiente manera. ¿Qué es lo que se va a repetir en forma infinita? Solamente el 4. Por lo tanto, esa es la forma extensa de escribir este número. Veamos ahora lo siguiente. Transformar de número decimal a fracción. Como sabemos ya, hay tres tipos de números decimales. Vamos a ver los números de número decimal finito a fracción. Las fracciones siempre serán fracciones decimales. ¿A qué me refiero con eso? Que van a ser, el denominador será una potencia de 10.
Recordemos que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. O sea, se le agregan ceros solamente. Aquí tenemos el número 112,4, perdón. Si queremos transformarlo a fracción, tenemos que recordar que la fracción está compuesta de un numerador y un denominador, dos partes. La primera parte, ¿cómo se escribe? Solamente el número 5 más. O sea, 12,4 sería 124. Para formar el numerador solamente debemos escribir el número 5. Y el denominador va a ser una potencia de 10, que tendrá tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. ¿Cuántos números o cifras tiene la parte decimal? Solamente una, que es el 4. Por lo tanto, esta potencia de 10 tendrá un solo cero. En ese caso será 124 décimos. Pero este número, como es en ambos casos par en 124 y también en 10, se puede simplificar o dividir ambos por 2. La mitad de 124, 62, y la mitad de 5, perdón, de 10 es 5. Así entonces tenemos dos formas de expresar esto como fracción. Aquí tenemos 124 décimos y 62 quintos. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos 0,31. Si escribimos el número para formar el numerador, 5 más será 31. ¿Cuántas cifras tiene la parte decimal? 1, 2. ¿Cuántos ceros tendrá entonces la potencia de 10? 2. O sea, 100. Como este número es impar y esto es par, no hay elementos comunes para simplificar, por lo tanto, solamente será esa la expresión en este caso. Veamos ahora otro último ejemplo para este caso de números decimal finito a fracción. Tenemos un número acá para escribir el numerador que tenemos que hacer, entonces solamente escribimos el número 5. Ahí tenemos 100.005. ¿Cuántos ceros tendrá la potencia de 10? 1, 2, 3. O sea, en ese caso será 1000. Como este número termina en 5 y este de acá en 0, ambos son divisibles por 5. Por lo tanto, vamos a simplificar por 5. Y en ese caso, esta sería el resultado. Ahí tenemos entonces las dos expresiones. Esta fracción es 10.005 sobre 1000 o 2001 sobre 200. Veamos ahora cómo transformamos de número decimal infinito periódico a fracción. Ahí tenemos un ejemplo, 12,4 periodo. Se escribe el número sin la coma, igual como lo anterior, para el caso de la fracción, pero debemos restarle la parte entera. La parte entera en este caso es 12. Recordemos que esta es la parte entera, la que está primero y a la izquierda de la coma. O sea, se escribe el número sin coma y se le resta la parte entera, que es 12. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una sola. Por lo tanto, en este caso, los numeradores serán 9. Aquí, tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una sola, un 9. Al restar 124 menos 12 será 112 sobre 9. ¿Sí? Ahí tenemos 112 sobre 9 y esa será la expresión correspondiente a este número decimal. Este segundo ejemplo tenemos 2,31 periodo. Este número es la parte periódica y solo está constituida por dos unidades, 3 y 1, dos unidades. Entonces se escribe el número sin coma para formar el numerador, pero tenemos que restar la parte entera y la parte entera en este caso es 2. Este número entonces va a restar a esta cifra completa que es 231. El denominador tendrá 129, o sea 99. 231 menos 2 es 229 y esto es dividido por 99. Ahí tenemos la expresión correspondiente a ese número decimal, la fracción correspondiente. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos 0,01 periódico. Se escribe el número sin coma. El número sin coma aquí sería en este caso 1 menos la parte entera que es 0. Por lo tanto, 1 menos 0
¿Y cuántas cifras decimales tiene en la parte periódica? 2. 1, 2. O sea, 99. 1 menos 0 es 1 y 1 sobre 99 es un 99avo y esa es la expresión correspondiente a este número decimal. Veamos ahora el último ejemplo para el caso. A continuación haremos la última transformación del número decimal infinito semiperiódico a fracción. Aquí tenemos un ejemplo 3,47 periódico. Recordemos que los números semiperiódicos tienen un número en la parte decimal que está antes del periodo, que en este caso es el 4, y a ese número se le llama anteperiodo. Y el periodo, por supuesto, es el número que está debajo de la rayita, y este número, recordemos que se repite en forma infinita. Luego, para escribir la fracción, tenemos que definir primero el numerador, y como lo hicimos anteriormente, se escribe el número sin coma, tal cual aparece ahí. Se le resta la parte que está antes del periodo, pero sin coma. Todo lo que está antes del periodo es 3,4, pero sin coma sería 34. Ahora debemos contar la cantidad de elementos que tiene el periodo. En este caso, solamente uno, que es el 7, y ese le corresponde un solo 9. Veamos ahora cuántos elementos tiene el anteperiodo. También es uno solo, que es el 4, y por lo tanto le corresponde un solo 0. Cada elemento del periodo le corresponde un 9 y cada elemento del anteperiodo un 0. Al restar 347 menos 34, eso nos da 213 sobre 90. Entonces tenemos ahí la expresión correspondiente a ese número decimal, pero estos números también son divisibles por 3, ambos casos. ¿Por qué? Si sumamos los dígitos acá, 3, 1 y 2, al sumarlos nos dará lo siguiente: 3 más 1, 4, 4 más 2, 6. 6 es un múltiplo de 3. Y en el caso de acá igual, 9 más 0 es 9, y 9 también es un múltiplo de 3. Y todos los números cuya suma de dígitos nos dé un múltiplo de 3 es divisible por 3. Por lo tanto, ambos números son divisibles por 3. Y por lo tanto, esta fracción puede ser simplificada por 3. El 3 en el 213 es 71 y sobre 30, para el caso de dividir 90 en 3, es 30. Por lo tanto, esto nos da 71 treintavos. Ahí tenemos las dos fracciones correspondientes a este número decimal. Veamos el último ejemplo, que es el que está acá. 0,0113 periódico. Como describimos la parte que corresponde al numerador, se escribe el número sin coma. Si borramos la coma de acá, solamente me queda 135. Y se le resta lo que está antes del periodo. En este caso, sin coma sería solamente 1. Todo lo que está antes del periodo, sin coma. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? 2. Por lo tanto, corresponden a 2 nueves. ¿Cuántas cifras tiene el anteperiodo? 2 también. Por lo tanto, son 2 ceros. 135 menos 1 es 134 sobre 9900. En este caso, ambos números terminan en números pares. El 4 y el 0 son pares, y cuando ocurre eso, ambos números son divisibles por 2. La mitad de 134 es 67 y la mitad de 9900, 4950. Ahí están las dos fracciones que corresponden a este número que está acá, decimal. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido una clase de números decimales, de transformación de números decimales a fracción, y los conceptos o elementos básicos que corresponden a los números decimales. Espero que esta clase haya sido de utilidad y espero que se adhieran al canal y que estén muy bien. Muchas gracias.